W Radio. José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU por su sigla. Cuénteme un poquito, ¿en qué consiste la lucha que ustedes hacen? Y bueno, nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, tiene como principal objetivo hacer de la lucha pacífica, de la lucha no violenta a favor de la democratización de Cuba, a favor del respeto a los derechos humanos, y la lucha de la mayoría de los cubanos. Es decir, nuestra intención es motivar, mover, convencer a la mayoría de nuestros compatriotas a que se vayan sumando a este proceso de lucha, porque estamos completamente convencidos que ningún régimen opresor concede voluntariamente los derechos que viola a su pueblo. Tiene el pueblo que conquistarlo con sus esfuerzos, y a través de la lucha pacífica queremos conquistarlo. De hecho, en los 5 años de existencia que tenemos, nos hemos convertido en la organización con mayor cantidad de miembros y de activismo por toda la isla. Por supuesto, nuestra fuerza sigue siendo todavía muy pequeña para lo que se necesita en una nación de 11 millones de habitantes o más, es decir, para poder obligar, forzar al régimen por lo menos a sentarse en una mesa de diálogo para buscar reales soluciones a los graves problemas que tenemos en nuestra nación. 5 años me dijo. 5 años cumplimos ahora el 24 de agosto próximo. Entonces se puede decir que son ustedes esta nueva generación de luchadores. Sí, somos de las organizaciones más recientes, otras tienen ya muchos años de lucha, de historia, ¿no? De hecho, anteriormente yo pertenecía al Movimiento Cristiano Liberación, fui miembro del Movimiento Cristiano Liberación desde 1999 hasta 2011. Pasé 8 años y 5 días en prisión, y al salir de prisión, por diferencia con el Movimiento Cristiano Liberación en cuanto a los métodos de lucha que debíamos emplear, o la dinámica, no más bien los métodos, sino la dinámica a seguir, las estrategias, las tácticas a emplear, pues entonces me separé y comenzamos con la Unión Patriótica de Cuba. ¿Qué cosas en particulares tiene la lucha de ustedes? ¿Qué métodos distintos? Bueno, nosotros, distinto a lo que se venía haciendo hasta ese momento, es que durante 8 años en prisión llegamos a la conclusión, nosotros también, que ahora forman parte de la organización, de que el régimen de los hermanos Castro, el régimen de partido único que tenemos en Cuba hace más de medio siglo, sobre todo sostiene su poder en el miedo que generan con las acciones represivas, la prisión, las detenciones violentas, golpizas, torturas de corte generalmente psicológico, pero también físicas en las prisiones. Es decir, que primero con la desinformación, segundo con el miedo que infunden sobre la población, y tercero, y no menos importante, con el control que tienen sobre la vida económica de la nación, al ser el principal empleador. Estamos hablando de ahora de mínimas reformas que han permitido, de mínimas medidas que han permitido cierto número de cuentapropistas, pero hasta los llamados cuentapropistas tienen o se sienten obligados a someterse políticamente, porque de lo contrario no tendrían licencia. Una vez oí, y me corrigen si me equivoco, que durante un tiempo en México, por ejemplo, si alguien quería legalizar un negocio y era del PRI, pues podía hacerlo con mayor prontitud que si no era del PRI o era del PAN o de cualquier otra organización, un partido político. Bueno, acá el control es total. El PRI nunca tuvo sobre México el control que tienen los Castro sobre Cuba, ¿no? El total control. Entonces, como esos son las bases del poder del régimen, se sustenta en eso, desinformación o control de todos los medios de información masiva, vamos luchando, vamos tratando por ir rompiendo ese monopolio, con muchas iniciativas y mecanismos rudimentarios, pero van dando resultados. Entonces, segundo pilar, y estoy repitiéndolo, el temor que la represión genera. Tercero, el control de la economía, que pueden asfixiar económicamente a cualquiera, y que todo el mundo depende del Estado o del visto bueno de las autoridades para tener hasta un pequeño restaurante con 4 o 5 mesas, ¿no? Teniendo presente eso, decidimos que había que luchar diariamente en las calles contra la desinformación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando todos estos pequeños espacios que se han ido abriendo en cuanto a la internet a un precio altísimo, la zona wifi. A través de la internet lo mismo, publicamos información constantemente para que el mundo sepa qué estamos haciendo por la democratización de Cuba, pero sobre todo bajamos muchísima información de muchos medios de prensa, y en soportes digitales o impresa la llevamos a nuestros miembros, a nuestros simpatizantes, a nuestros colaboradores y a la población en general. Es decir, vamos luchando contra ese monopolio sobre las informaciones que tiene el régimen con limitados recursos, pero de manera creciente, y vamos viendo los resultados. Segundo, el temor.
En mi zona donde nací y me crié, las personas mayores tenían un refrán muy utilizado, lo usan mucho, decían: el frío se quita andando, es decir, en movimiento, con ejercicio. Bueno, parafraseándolo, nosotros decimos: el miedo se quita actuando. Entonces decidimos que debíamos captar personas, entrenarlos en los métodos de lucha no violentos, dígase los métodos de Gandhi en la lucha por la independencia de la India, de Luther King en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, Walesa y Solidaridad en Polonia y otros tantos casos, la misma lucha en Chile contra la dictadura de Pinochet, que debíamos captar personas, entrenarlos y sacarlos a la calle. Es decir, el MSL opinaba que, en el MSL opinábamos primero que debíamos tener la mayor cantidad de personas de nuestro lado y hasta tanto no tuviésemos un número suficientemente importante, no exponer las personas a riesgo. Llegué a la conclusión de que las personas van creciendo, se van fortaleciendo en esta lucha en la medida que van venciendo sus miedos y enfrentan los riesgos y los peligros. Por lo tanto, si empezábamos 10, esos 10 o los que estuviesen dispuestos, esos 10 íbamos a estar saliendo a las calles, nos íbamos a manifestar en un parque, en una esquina, en una plaza, y si nos detienen, nos golpean y encarcelan, pues es el costo que tiene la libertad, y vamos a estarle demostrando a nuestros conciudadanos que sí se puede hacer, que sí se puede protestar, que sí se puede luchar. Pero eso lo íbamos a estar combinando y lo venimos haciendo con la información constante, bajada de todos estos medios, diciéndolo: lo hicieron los polacos, lo hicieron los surafricanos contra el régimen de apartheid, lo hicieron los chilenos, lo hicieron en la antigua Checoslovaquia, lo hicieron por muchas partes, se ha hecho en Filipinas, se ha hecho en medio mundo. ¿Por qué nosotros no vamos a hacerlo? El tercer camino que no se usaba tanto o apenas se usaba y nosotros creímos que debíamos utilizar era es decir, la interrelación con la población, principalmente con los más sufridos, con los que padecen mayores necesidades, mayores privaciones, los más marginados. Y entonces, ¿qué decidimos? Con nuestros limitados recursos y siempre buscando tener más para trabajar en ese campo, comenzar programas de asistencia al ancianito que no tiene el medicamento necesario, que no tiene los alimentos, al enfermo, a la ama de casa que no tiene con qué alimentar a los niños, a los jóvenes. Y entonces hemos venido empleando, utilizando cuanta herramienta encontramos a nuestra disposición para ir motivando a los diferentes sectores de la población. Hemos ido creando equipos de voluntarios con médicos, algunos médicos, enfermeras, para también suplir los serios problemas que tenemos con la salud, con la atención médica, que el régimen, vamos, a través de su propaganda hacia el mundo, dicen que tenemos un sistema de salud magnífico. Bueno, será magnífico para el extranjero, será magnífico en algunos casos, pero para la mayoría de los cubanos es terrible contar con un estomatólogo, contar con los materiales necesarios para un empaste de una muela, de una pieza. Una operación se complica demasiado. La gente, si no tienen relaciones amistades, si no pagan, en una nación que se dice que la salud es gratuita, si no le regalas $10 de SUC al médico, si no le regalas una gallina, un pollo, algo que le sirva para él alimentarse, porque vive en una situación también muy crítica, pues el médico no está disponible, o los médicos están por Venezuela, o están por África, están en todas partes, pero escasean aquí y no dan el servicio necesario. Hemos decidido también captar personal médico que esté dispuesto a ayudar a conseguir los medicamentos que faltan, que no se consiguen, para también incidir, es decir, también ir liberando a las personas de ese temor a que, como todo me viene del Estado, como en todo dependemos del Estado, pues no me queda otra opción que someterme dócilmente. Le decimos a las personas: hay opciones. Nosotros vamos creando opciones, vamos haciendo camino, como diría el poeta, vamos andando y vamos creando. ¿De dónde se hacen ustedes recursos? Los recursos principalmente los estamos obteniendo de cubanos exiliados. Ahora, en este momento, nuestra mayor fuente de ingresos, de apoyo material económico, son cubanos exiliados, generalmente en el sur de la Florida, en Miami principalmente. Pero hemos tenido apoyo de algunas ONG en Europa y en América Latina. En América Latina de un caso, y en Europa de 3 hasta el momento, que nos han ayudado con medicina, nos han ayudado con algunos recursos para compras de laptops, de impresoras y de otros medios. Entonces, esa combinación de la lucha frontal en las calles, con decenas de activistas creciendo ese número, esa divulgación constante para contrarrestar el monopolio sobre la información que tiene el régimen y servir
hemos levantado hasta vivienda, lo mismo le levantamos una pared con nuestros voluntarios y a veces con nuestros recursos, otras veces son los mismos necesitados los que tienen los recursos, pero no pueden pagar la mano de obra y ahí está nuestra gente. Nuestra gente está constantemente con los más sufridos, con el pueblo, levantan una pared, ponen un techo, van a la agricultura, al campo con el campesino, le ayudan a labrar la tierra, es decir, cooperan, se interrelacionan, ayudan, comparten las penas y alegrías con la mayoría de las personas que nos rodean. Entonces, y concluyo con ello, la divulgación nos ha ayudado mucho, porque con todos estos materiales que producimos nosotros mismos, tenemos un canal en YouTube donde se puede ver el 30 o el 40% de nuestra producción audiovisual, que es la que más nos ayuda. Tratamos de contrarrestar el control que tiene el régimen sobre la televisión con materiales audiovisuales distribuidos a través de DVD, generalmente de DVD, pero también con memory flash. Entonces, hay 1% de materiales que usamos y no podemos publicar, disculpe, porque estaríamos incurriendo en violación de derechos como que por ejemplo, cogemos una película ¿qué me iba a decir? de derecho de autor, por ejemplo, cogemos una película como La vida de los otros, un filme alemán, que nos sirve mucho para ayudar a explicarle a la gente cómo funciona la maquinaria represiva del régimen, que es la misma línea de acción que tenían en la Alemania comunista, y para concientizar a las personas no solo de cómo pueden enfrentarse a esa maquinaria, sino de que no deben caer es decir, no deben cooperar ni servirle a esa maquinaria. Entonces no podemos, ese tipo de material no podemos publicarlo en YouTube, además no es nuestra intención ese tipo de material. Cogemos trozos de la película, lo comentamos, lo explicamos y lo usamos dirigidos a nuestra población, que no conoce esas historias, aunque la viven y la sufren, no la entienden como el que ha podido verla, comprenderla, leerla, estudiarla. Tengo dos últimas preguntas. Una sería, ¿cómo le hacen para llegarle a los chavos que están, a la juventud cubana que están ahí en la calle con el Wi-Fi? Porque yo no sé si precisamente, y no creo que estén viendo contenido de este movimiento, están más bien tratando de hablar con el Quad, en el Facebook. Sí. ¿Qué estrategia tienen? Nosotros tenemos muchísimo y da muy buen resultado. Por ejemplo, nuestros activistas llegan, esto principalmente en la zona oriental y en Santiago de Cuba, donde tenemos los mejores resultados. Nuestros activistas llegan a la zona Wi-Fi. Allí en la zona Wi-Fi siempre hay jóvenes que tienen algún tipo de problema para conectarse, o problema que se le acabó la hora que tenían de conexión porque solo tenían 2 pesos convertibles, 2 CUC. Entonces los nuestros están buscando cuál es el mecanismo que les permite entrar. Si el joven ya se le está acabando, estamos oyendo que hay 3 o 4 jóvenes que unieron su dinero para poderse conectar y que a través de Zapia o de Connectify distribuyeron la señal con una sola cuenta y todos se están comunicando, pues le ofrecemos 2 o 3 horas más. Puede ser un mecanismo de entrada. O lo vemos que están pasando trabajo y no logran comunicarse con un iPhone, con un Samsung, y le ofrecemos ayuda para conectarse. Pero inmediatamente, ¿qué costo le ponemos a nuestra ayuda? Simplemente que le recomendamos inmediatamente algún sitio. ¿Has visto tal sitio? Generalmente son nuestros propios sitios, o son el Nuevo Herald, o Diario de Cuba, o América TV, o TV Martí, medios donde sale muchísima información de las cosas que nosotros mismos hacemos. Pero les pongo otro ejemplo y con él concluyo, pues son muchos los ejemplos. Depende de cuál es la necesidad o la característica del joven que está ahí. Por ejemplo, cuando comenzó la zona Wi-Fi, nosotros teníamos en nuestro equipo 3 jóvenes aficionados a la música urbana, al rap, al reggaetón. Y con uno de ellos empezamos a ir a la zona Wi-Fi. A través de este contactamos con otros 3. Esos 3 en menos de una semana ya estaban cooperando con nosotros y ya estaban cantando como nunca lo habían hecho, de manera contestataria, llamando la atención sobre la falta de derechos, de libertades, la opresión, la miseria que vive el país. Pero a través de esos 3 que comienzan con nosotros, luego hemos ampliado es decir, los contactos con otros, y en este momento tenemos 7 en la misma ciudad de Santiago de Cuba que no estaban con nosotros antes de la zona Wi-Fi. Incluso tenemos con nosotros a uno ahora que es muy conocido, muy famoso en Cuba, con el nombre artístico de Candyman. Y ahora con él tenemos a casi todos los exponentes del género, o amigos, o simpatizantes, o trabajando directamente con nosotros. ¿Tienen cuenta de Twitter? ¿Tienen cuenta de Facebook? Sí, tenemos cuenta en Twitter. Por ejemplo, mi cuenta, son muchas. La Unión Patriótica de Cuba tiene más de 150 o 200 cuentas en Twitter, quizás unas 60 en Facebook. Tenemos un canal en YouTube. El canal en YouTube, donde hay mucha información audiovisual, es el canal, se busca en YouTube como Un Paco. Inmediatamente aparece, ¿no? Un Paco. Son las siglas de la organización. Un con N, de unión, es decir, a ver. ¿Qué hiciste ahí? Paco, como está puesto acá. UNPACU, es decir, un de unión,
la P y la A de patriótica y la C y la U de Cuba. Ahí está en nuestro canal en YouTube, hay muchísima información, pero mi cuenta en Twitter es @JDanielFerrer. Y en Facebook también se me encuentra fácil como José Daniel Ferrer. Ok, oiga, y tengo entendido que ustedes recibieron también invitación del presidente Barack Obama para reunirse con él. Sí, el martes en la mañana. Ahí? Bueno, nosotros lo que esperamos, y ya lo hemos dicho, pero con mucho gusto lo hablamos con ustedes y seguimos esperando que suceda. Ya una parte está hecho, y es que esperábamos un gesto solidario hacia parte de los demócratas cubanos, y esa invitación ya lo es. Es un reconocimiento público del gobierno de los Estados Unidos hacia los que luchamos por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Que es una pena que no lo hacen otros gobiernos, incluso amigos, vienen y se someten a las condiciones que le pone el régimen. Vienes a Cuba, pero no te puedes reunir con la oposición. No hace mucho le dije a un diplomático europeo, le digo, parece mentira que ustedes con un Producto Interno Bruto que supera el de los Estados Unidos cuando sumamos el de los 27, con toda una potencia militar, una potencia política, moral, y que ustedes se dejen imponer por parte de un régimen acabado como está, porque el régimen de los Castro se mantiene por inercia, no hay otra cosa ya que lo mantenga, y que ustedes se dejen imponer esas cosas. Por suerte los Estados Unidos no se lo han dejado imponer, y vino Robert Jefferson, la vimos, vino Kerry, lo vimos, y ahora pensamos ver a Obama, como es decir, hemos hablado. Eso lo esperamos. Esperamos ahora también que, porque tiene un valor enorme para un pueblo que vive bajo el control, es decir, total, de un régimen que tiene todo el control, valga la redundancia, sobre los medios de difusión masiva. Es decir, los cubanos muy pocas veces pueden oír discursos que hablen de sus derechos, de su libertad conculcada. Solo se puede oír cuando viene alguien como Juan Pablo II, cuando viene alguien como Jimmy Carter, que también se pronunció a favor del proyecto Varela en la Universidad de La Habana en el 2002. Ahora esperamos que con Obama suceda también, incluso conociendo el historial de Obama, además que es un magnífico orador. Creo que Obama tiene el reto, y ojalá que no deje pasar la oportunidad, de pronunciar en Cuba un discurso aún más impactante y trascendental que aquel que pronunció Ronald Reagan cuando le dijo frente al muro de Berlín, frente a la puerta de Brandenburgo, a Mikhail Gorbachev: señor Gorbachev, ese muro hay que derribarlo. Es decir, muchos cubanos, no solamente nosotros, esperan y agradecerían a un Barack Obama diciendo por los medios de difusión masiva el martes en la mañana que se espera su discurso, diciéndole con mucho respeto, pero sí con mucha claridad a Raúl Castro, que hay muchos muros que derribar en Cuba. El muro del odio, de la intolerancia, los muros que impiden que la economía avance, que la economía salga adelante. Es imposible que Cuba prospere con las condiciones que el régimen le impone al talento de los cubanos, al deseo de los cubanos de salir adelante. Esperamos que hable de los muros que impiden que los cubanos no puedan tener internet en todos los pueblos y ciudades a un costo, al alcance de sus bolsillos. Esperamos que se hable de todos esos muros, que hable también de que piensan, o que él quiere, o va a seguir insistiendo en levantar por completo el embargo, y que espera que si no lo termina lo haga en la próxima administración, pero que los muros internos también deben desaparecer. Eso lo agradeceríamos mucho. ¿Cómo les llegó a ustedes la invitación? Nos llamaron. ¿Fue por teléfono. ¿Quién les llamó? Diplomáticos norteamericanos. La embajada llamó, estuvo llamando en la mañana del martes, si mal no recuerdo, fue el martes a la mañana. Y supe el martes pasado, sí, fue que se sucedieron las llamadas. Creo que todos fuimos llamados ese mismo día, porque luego con los que hablé, como Guillermo Fariñas, Berta Soler, Giovanni Sánchez, no hablé con Giovanni, pero hablé con el esposo, con Reinaldo, y me dijo que estaba invitado, Dagoberto Valdés, con Manuel Costa Morúa. Es decir, todos recibimos, hasta donde sé, la información, menos Elizardo Sánchez, que creo que estaba en el exterior, y tengo entendido que se la comunicaron por otra vía. Pero así fue como Entonces le llamaron y le dijeron: oiga, usted. Textualmente nos dijeron: sí, buenos días, por favor, con José Daniel Ferrer, con el señor José Daniel Ferrer. Sí, ¿de quién le habla? Mire, José Daniel, le llamamos para informarle que está invitado a un encuentro formal de alto nivel el martes 22, 10:30 de la mañana, en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Textualmente. Muchísimas gracias, ahí estaremos. Sí, mire, queremos puntualizarle un detalle. Sería muy conveniente que estuviesen sobre las 10:15, es decir, frente ahí a la embajada, para lo del acceso al lugar. Así fue la comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Su base fundamental es Ciudad de México, ¿no? W Radio.